Entonces, amado hermano, seguimos avanzando en este tema, amado hermano. Vemos que cuando Moisés liberó al pueblo, el Eterno le habló a Moisés y le dijo que subiera al monte Sinaí porque le iba a dar las tablas de la ley, hermanos. Perdón, al monte Sinaí, estamos en lo correcto, porque le iba a dar las tablas de la ley. Entonces, amado hermano, ponga mucha atención porque aquí vamos a encontrar un gran misterio que va asociado precisamente con la letra T, que ya vimos que es vasija de barro. Entonces, cuando le es primera orden dada a Moisés, le dijo: sube al monte porque te voy a dar las tablas de la ley. No se lo dijo de esa manera literal, hermanos, pero sabemos que el Eterno usó la vida de Moshe para darle las tablas de la ley. Entonces vemos que en las primeras tablas, amado hermano, cuando le es dada la ley de los 10 mandamientos a Moshe en el antiguo pacto, vemos que esas tablas fueron quebradas, amado hermano. ¿Por qué fueron quebradas? Pues bueno, ya todos sabemos la historia. El pueblo, ciertamente, cuando los 40 días que estuvo Moshe delante de la presencia del Señor, ciertamente el pueblo se desenfrenó porque pensaban que ciertamente ya Moshe ya no iba a bajar de aquel monte. Y bueno, se empezó a formar ideas del pueblo. Entonces sucedió que cuando el pueblo se desenfrenó, Moshe le dijo a Moisés: desciende porque ciertamente tu pueblo se ha desenfrenado. Y bueno, ya sabemos la historia, que se hicieron un becerro de oro para adorarlo, amado hermano. Entonces, a consecuencia de esa situación, fueron quebradas las primeras tablas, y posteriormente que fueron labradas ya unas segundas tablas, cuando le vuelve a dar nuevamente la orden el Eterno a Moshe de que subiera delante de la presencia del Señor porque le iban a ser dadas las segundas tablas. Amén. Ahora vamos a poner aquí atención, amado hermano, porque es aquí donde viene lo increíble de este gran misterio que el Señor nos quiere mostrar en esta hora, amado hermano. Sucedió que en esas primeras tablas de la ley, maravillosamente, vamos aquí, me gusta a mí hacer mucho lo que son los esquemas, los dibujos, para visualizar de una manera más esquemática, hermano. Aquí vamos a representar que estas son las tablas de la ley. Y bueno, estas tablas estaban escritas, dice la palabra de Dios, que por ambos lados poseían los 10 mandamientos de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Entonces, amado hermano, aquí maravillosamente en las primeras tablas, vamos a poner como número 1, en estas primeras tablas estaban injertadas todas esas letras que encontramos en el Salmo 119, que pertenecen al alefato, que son en total, son 22 letras en el hebreo bíblico, amados hermanos. Esas 22 letras maravillosamente estaban inmersas en estas tablas. Pero, oh sorpresa, de esas 22 letras faltaba T. Es decir, que en estas tablas, única y exclusivamente, había 21 letras. Las 21 letras aparecían en las primeras tablas, amado hermano. Pero sucedió que Tet no aparecía en estas primeras tablas. Recordando que Tet es 9. Tiene un valor de 9. Entonces la letra Tet que tenemos aquí, hermanos, no aparecía en esas primeras tablas. Es decir, que el Elohim eterno había sacado fuera de esas primeras tablas a Tet. Y bueno, ¿cuál es aquí el misterio, hermanos? Que cuando el Eterno le da a Moshe, aquí vamos a representar las otras tablas. Las primeras fueron quebradas. Entonces, cuando le da nuevamente el Elohim eterno a Moshe la orden de que suba nuevamente al monte porque le va a dar las tablas de la ley que habían sido quebradas. Entonces, en esas segundas tablas, amado hermano, maravillosamente ya encontramos, ahora sí, en su totalidad, las 22 letras que contiene el alefato, las 22 letras bíblicas. Entonces, hermano, usted pudiera decir, bueno, ¿qué sucedió aquí? ¿Cómo es posible que aquí no aparecía Tet? Era la única letra que estaba afuera. ¿Y cómo es posible que ya en las segundas tablas, ¿cómo es posible que aquí ya aparecían las 22 letras?
y por ende pues ya estaba injertada la letra T. ¿Qué sucedió aquí, amado hermano? ¿Será que el Eterno se equivocó? ¿Será que como tal vez cometió el error, entonces digo, no, pues como en las primeras tablas no puse la letra T, me voy a hacer otras segundas tablas porque me cercioré que no estaba T y en las segundas ya lo voy a injertar, digamos que ya las voy a hacer bien? ¿Usted cree que ese fue el pensamiento del Eterno, hermano? No es así. Recordemos que el Eterno es perfecto, en Él no hay casualidades, en Él no hay errores, hermanos, ni siquiera de una milésima. Él es perfecto en su plenitud. Entonces esto, hermano, ponga mucha atención, esto era a propósito del Eterno. En sus planes ya estaba la salvación, el amor reflejado para con la humanidad, el amor reflejado para su creación, esa parte de su creación que se perdió, que fue el hombre, y por lo tanto, así como tuvo que entrar la muerte por un hombre, tenía que venir la salvación por medio de un hombre. Entonces, ciertamente esto nada más, hermano, era las primeras tablas, y ahorita lo vamos a entender. Era sombra y figura del Mesías. Sombra y figura que vamos a poner. Mesías. Estas primeras tablas nada más y nada menos que era la sombra y figura del Mesías. ¿Por qué, amado hermano? Si bien es cierto, recordemos que 9 significa en el hebreo antiguo vasija de barro. Entonces sucedió que en el primer pacto, amado hermanos, ciertamente no había vasija de barro, no había aún un cuerpo que sería el Mesías príncipe de Nazaret. Entonces maravillosamente aparecen ya en las segundas tablas, porque aquí ya el Eterno estaba dando a entender de manera simbólica que iba a enviar a su único hijo. Como dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único hijo, a su unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, amado hermano, por eso es que aquí se estaba reflejando el segundo pacto. Es decir, en el primer pacto no había vasija de barro, por eso el Señor dejó fuera a la letra T. Y Él, ya teniendo el futuro en sus manos, hermanos, porque para el Señor el futuro ya es historia, entonces el Eterno es que en las segundas tablas ya aparecía Ted. O sea, hermanos, esto es una maravilla. ¿Por qué ya aparecía Ted? Porque esto ya estaba reflejando estas segundas tablas. Era reflejo de lo que había de venir, amado hermano. Era sombra y figura de lo que había de venir. Perdón, aquí cometí un error. Vamos a corregir. Aquí la sombra y figura del Mesías estaba reflejada ya en estas segundas tablas, perdón. En estas segundas tablas ya estaba reflejado lo que era sombra y figura del Mesías que había de venir como una vasija de barro, amado hermano, siendo que en las primeras tablas todavía no había ese cuerpo, esa vasija de barro, sino es hasta en ese segundo pacto. Este refleja el primer pacto. Estas tablas segundas representan el segundo pacto. Es decir, en el primer pacto no hay vasija de barro, pero ya en el segundo pacto, con la venida de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, es cuando el antiguo pacto es renovado, amado hermano, y entonces es que ya tenemos el segundo pacto, pero ya con un cuerpo. A Él sea toda la honra y la gloria, a Yeshua HaMashiach, porque Él vivió entre nosotros, amado hermano. Dice que habitó entre nosotros, tabernaculizó entre nosotros, de ahí su nombre que es Immanuel. Amén. Entonces Él habitó entre nosotros. Entonces, amado hermano, Él vivió como vasija de barro, vivió como con ese cuerpo de barro, porque Él tenía que dar su vida para salvar lo que se había perdido, amado hermano. Entonces vemos que esa vasija fue quebrantada, amado hermano, por amor a ti, por amor a mí, y por eso es que ahora estamos en este lugar. Por eso es que ahora, amado hermanos,
ha llegado la salvación a nuestra casa gracias al Mesías príncipe, que ciertamente fue quebrada aquella vasija, amado hermano. Fue quebrada esa vasija para que tú y yo fuésemos salvos. Y Él vino a dar ejemplo, amado hermano, de que sí se puede, porque Él vivió de igual manera como nosotros, hermanos, se hizo carne como nosotros, habitó entre nosotros y nos demostró que verdaderamente el hombre puede, con la ayuda de Él, amado hermano, vivir como una vasija y ser moldeado en las manos del alfarero. Y Él mismo vivió como vasija de barro. Entonces aquí viene finalizando este maravilloso misterio. Vamos a leer en esta hora el versículo, bueno, en el libro de Juan, amado hermano. En el libro de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 28, dice así la palabra del Señor. Les dijo pues Yeshua: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Amén. ¿Puedes cortar, no?